entendernos. Bueno, a ver, lo que la gente se pregunta, al aplicarle a ustedes una condena de 6 años y cuando la fiscalía pide que la presidenta del tribunal le puede explicar a la ciudadanía que le dé por qué se le condena a 6 y no a 8 años, por ejemplo, al comandante de la policía. Bueno, en primer lugar, justamente atendiendo a que exista un doble control, ¿verdad? Lo que pide el Ministerio Público en este caso no es vinculante para el Tribunal de Sentencia, ¿verdad? Es una explicación general, en el sentido que nosotros debemos valorar todos los elementos que tenemos a la vista que fueron producidos durante el juicio para determinar la pena. Y yendo un poco, tratando de explicar un poco para que la gente entienda, ¿verdad? Como veo bien que es la temática del programa. El marco penal va hasta 10 años, o sea, es el marco máximo que se tiene que tener en cuenta en cualquier tipo de enriquecimiento. Entonces, dentro de ese marco, nosotros tenemos que determinar un grado de reproche de la persona y una vez determinado eso debemos realizar el análisis del artículo 65. En el artículo 65 existen circunstancias que estuvieron a favor del señor y la mayoría estuvo en contra. Es por eso que justamente por su grado de reproche y la consideración de estas circunstancias es que se le dio más de la mitad de la pena. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta todos los casos de enriquecimiento ilícito. Acá vemos el monto, si bien absolutamente no es un monto despreciable para un funcionario público de 1.000 millones, nosotros conocemos también y el tribunal también ya tuvo, ¿verdad?, otros casos, otras sentencias donde los montos iban en miles de millones de dólares, ¿verdad? Entonces, donde también había concurso con otros hechos, lo cual agravaba el reproche. Entonces, para el tribunal, consideró el tribunal que esa es una pena justa, atendiendo a lo que está a favor del señor, que ya tiene también una condena de 4 años, y lo que va en contra. O sea, tuvo más elementos en contra realmente, por eso pasó, ¿verdad?, vamos a decir, la mitad de ese marco penal que va de 1 año a 10 años. Y con respecto a la esposa, a la señora Mirta Roté, la doctora, que ahí la fiscalía sí pidió 2 años y 6 meses de cárcel y el tribunal de sentencia dice no, nosotros la absolvemos porque encontramos que hay una congruencia entre sus ingresos y egresos, o sea que el tribunal no encontró ningún desfasaje. No, Carlos, ahí te quiero explicar, creo que ya lo habíamos hablado en un programa tuyo. El Ministerio Público presenta su pericia, la defensa presenta su pericia contable y el tribunal analiza esa pericia, pero realmente, como lo señalé ese día oralmente, ¿verdad?, no se apegó a ninguna de ellas porque ambas tenían incorrecciones, en el sentido de que no ajustaban su técnica o sus conclusiones científicas a los documentos que fueron ofrecidos por el Ministerio Público y que el tribunal analizó. En ese sentido, por ejemplo, el tribunal tuvo en cuenta las declaraciones de IVA y tomó lo que decía la pericia de la defensa. ¿Por qué? Porque contrastado con las declaraciones juradas que mandó la SED, coincidían con el cálculo realizado por el perito de la defensa y no coincidían con los cálculos del Ministerio Público. Ese es uno de los puntos, pero era muy poco, ¿verdad? Lo que radicó realmente la diferencia del valor fue la pericia de tasación. El perito contable del Ministerio Público se apoyó en la pericia de tasación de la arquitecta del Ministerio Público, que tasó el bien inmueble al momento en que ella se constituyó en el lugar y no al momento de la compra. Y como bien lo había explicado anteriormente, nosotros necesitamos saber, para ver esa diferencia, cuánto entró en ese momento, en ese periodo de 10 años, como su salario o resultado de ventas o de otras cuestiones, y cuánto salió. O sea, yo no puedo el día de hoy decir que su inmueble vale 443 millones si él realmente lo compró años antes, ¿verdad? Eso es algo sumamente peligroso. Es como si hoy, por ejemplo, cualquiera de ustedes que no es funcionario público adquiera un inmueble por 100 millones, el día de mañana entra a la función pública, dentro de 5 o 10 años su inmueble vale 1.000 millones y yo tenga que considerar que salió de sus bolsillos 1.000 millones. O sea, eso no tiene ninguna lógica, no tiene razón. Entonces, bueno, el tribunal, como no tuvo otros elementos, como la fiscalía no presentó, ¿verdad?, algún tipo de transacción
o la declaración del vendedor o algún otro elemento que haga presuponer que lo que dice la escritura pública realmente no es lo que pagó en realidad, entonces el tribunal tuvo en cuenta el valor de la escritura pública. Esa fue la diferencia en el caso de la señora. Y como era ese monto de 500 millones, con lo que te digo del IVA, ¿verdad? De lo que ella declaró como IVA, como ganancia, como veterinaria, más los 443 millones, ahí le calzó.